Buenos días. Hoy tenemos un nuevo episodio de Empresarios Canarios y cuando vemos un espacio que funciona, una marca que se vive o una experiencia que conecta, pocas veces pensamos en la estrategia que hay detrás. Hoy nos acompaña alguien que no solo ejecuta proyectos, sino que está liderando una profunda transformación empresarial desde Canarias. Julio Rubio Robles es CEO de 2x2 Grupo Imagen, una compañía con casi 40 años de trayectoria en retail, producción y experiencias de marca, que hoy se encuentra en plena evolución hacia un modelo más innovador, sostenible y escalable. Además, impulsa Galaga Agency, desde donde explora nuevas formas de unir creatividad, tecnología y negocio para generar valor real a las marcas. Hoy no vamos a hablar solo de diseños o eventos, vamos a hablar de rentabilidad, presión, decisiones difíciles, crecer desde Canarias y lo que nadie te cuenta desde este sector. Julio, bienvenido a Empresarios Canarios. Muchas gracias, un placer de estar aquí con vosotros y muy agradecido por la invitación. Pues bueno, Julio, para empezar, ¿qué es lo que hace tu empresa Grupo 2x2 y cuál es tu papel en ella? Pues mira, 2x2 es una empresa que nace hace 39 años ya, fundada por mis padres, Julio y Conchi, que vienen del sector del lujo. Ellos trabajaban para una multinacional, Estée Lauder, en Península, y detectan una oportunidad aquí en Canarias que no estaba satisfecha. Entonces ellos emprenden, vienen para acá y montan lo que es 2x2. De ahí un poco la vinculación con todo el mundo de la cosmética, las fragancias. Al final, cuando ellos aterrizan aquí, ya vienen de la mano con grandes firmas del mundo de la cosmética y de las fragancias. Y a partir de ahí, pues bueno, nosotros a día de hoy, 2x2 se dedica al diseño de interiores. Nosotros estamos muy vinculados al retail. Diseñamos espacios, fabricamos y montamos. O sea, damos un servicio 360 y durante 39 años es verdad que hemos estado muy orientados a toda esta parte del lujo y ahora pues bueno, nos encontramos en un proceso de, con todo ese conocimiento y con toda esa experiencia, llevarla también a otro tipo de clientes. Ahora hemos abierto una línea que es toda la parte de eventos y bueno, estamos en un momento de transformación, de pasar de una empresa familiar a una empresa pues profesionalizada. Y básicamente, Pablo, mi rol, yo estoy como CEO, y es pues llevar a 2x2 a, a una empresa eh, mucho más rentable, mucho más profesionalizada y hacer que la visión que tenemos para los próximos 5 años pues se cumpla y se ejecute. Al final yo creo que tienes una empresa con una trayectoria de casi ya 40 años y entiendo que existe una responsabilidad diaria, ¿no? De, no solo por la carga de tu familia, que fue quien empezó en el negocio, pero tú ahora como CEO del grupo, pues que puedas impulsarlo hacia adelante. ¿Tú cómo te gustaría que fuese tu etapa en esta empresa? Pues bueno, disfrutar para mí es lo primero. O sea, yo necesito disfrutar de lo que hago y a día de hoy el objetivo está conseguido. O sea, yo siempre digo que mi trabajo es mi hobby, por así decirlo. O sea, si pudiese elegir, haría exactamente lo que estoy haciendo. Y bueno, con esa responsabilidad de los valores que me han enseñado mis padres del trabajo bien hecho, ¿no? Mi madre cuando era pequeño me decía que daba igual a lo que me dedicase, pero que lo hiciese bien, que si quería ser barrendero, que intentase ser el mejor. Pues aquí en 2x2, un poco aplicando lo mismo, es ese saber hacer y hacer las cosas realmente bien. Y tú para llegar a lo que es la posición de CEO en la empresa, no ha sido tal que llegar y estar como CEO, sino tú previamente has tenido un recorrido. ¿Cómo ha sido tu recorrido para llegar a estar a donde estás hoy? Yo he tenido diferentes etapas dentro de la compañía. En 2020 fue mi primera incursión, estuve cerca de un año. Al final tomamos la decisión de salir realmente por emprendimiento. Montamos un negocio, de hecho eso me llevó a Lanzadera, a lo que es la aceleradora de startup de Mercadona, y el plan nuestro era que yo entrase en 2026. Pero es verdad que en 2024, analizando un poco la situación de la empresa y viendo los objetivos que queríamos para los próximos años, adelantamos
y bueno, está siendo una etapa retadora, diría. Al final es un cambio de cultura, es un cambio de mentalidad y la verdad que muy, muy contento. Y para quien no conozca tu sector, Julio, pon un poco en contexto qué es lo que pasa entre el cliente y tú, cómo funciona. Porque entiendo que el mundo del diseño de interiores es muy amplio, pero un abanico como es en la parte retail, en lo que es una tienda, ¿qué es lo que necesita una tienda de grupo 2x2 y cómo lo consiguen ustedes así de bien y ser un referente? Bueno, nosotros al final parte del éxito yo creo que está en el entendimiento de las necesidades del cliente. O sea, nosotros, cada proyecto es un proyecto único y nosotros nos aseguramos de entender bien cuáles son las necesidades del cliente y darle pues un poco a cada uno lo que necesita en cada momento. Nosotros tenemos clientes como por ejemplo puede ser Sabina, que tenemos una relación histórica y hemos hecho pues, hemos diseñado, fabricado y montado todas sus perfumerías y yo creo que parte viene de la confianza y de entender bien en cada momento y en cada etapa de la compañía qué es lo que va necesitando y adaptar. Al final es que vamos a poner una situación, una compañía, una perfumería quiere abrir un nuevo negocio, Ujú. contacta contigo y te dice, oye, yo necesito rellenar este espacio de la forma más bonita posible. Entonces ustedes que tienen una carpintería, que tienen su propio equipo de diseñadores y demás, hacen una propuesta de, te pongo todos los muebles, viene a ser como Como un llave en mano. un llave en mano. Realmente ellos nos dicen, oye, tenemos un local que está vacío en la mayor parte de los casos, o en otros es una reforma donde hay que cambiar todo, pero básicamente a nosotros nos dan un espacio y a partir de ahí pues hay un equipo de diseñadores interiores, hay un equipo de diseño gráfico, todos ellos empiezan a llevar ese concepto de la tienda a una realidad. A partir de ahí se le presenta al cliente, se hacen los ajustes que se necesiten y después a partir de ahí fabricamos y ya montamos. Una cosa clave es que fabrican, que no van al almacén de turno a comprar los muebles, sino ustedes hacen algo a medida, porque unas marcas como pueden ser las de lujo que necesitan una serie de requisitos, ustedes tienen que cumplir esas expectativas, no solo del cliente que tiene la tienda, ¿no? Sino de las marcas que tienen unos stand que son tope de gama. Correcto, nosotros nos encontramos siempre entre medias de lo que son las firmas de lujo, como puedan ser un L'Oréal, un Estée Lauder, un Puig, para satisfacer las necesidades específicas de cada uno de estos clientes a nivel de mobiliario, o sea, ¿Cómo todo. son? ¿Cómo es trabajar con una marca como Estée Lauder o Puig? Pues ¿Cuáles son tus criterios? la verdad que tienen unos estándares muy, muy elevados. O sea, nosotros, yo siempre digo que nos hacen ser mejores, porque al final nosotros trabajamos con los equipos a nivel nacional e internacional. O sea, más allá que ellos tengan delegación aquí, todo pasa por Península. De hecho, nosotros vamos mucho a reunirnos con estas multinacionales a sus sedes. Y bueno, es un reto, es exigente, pero yo creo que es muy bonito que ser capaces de cumplir las expectativas, porque al final lo que nosotros hacemos aquí es lo mismo que se hace para un mueble en París. Entonces, cumplir esas expectativas, que esas multinacionales vengan y vean que realmente el trabajo que nosotros estamos haciendo aquí es el mismo que un proveedor a nivel internacional en París o en Londres, pues realmente es muy, muy bonito, te diría. Y sobre todo ya un poco adaptándose a los tiempos modernos y tu etapa en el grupo, que veo que eres muy pro al mundo de la transformación digital. ¿Cómo has visto que ha evolucionado este negocio a raíz de que tú te incorporaste? Pues yo te diría que, o sea, ahora mismo y sobre todo ya en los últimos años, toda la parte empresarial está en un momento de transformación continua. O sea, todos los días están habiendo cambios, el tema de la IA está transformando todas las maneras de hacer, los procesos. Y bueno, en esto yo me incorporé, como te comentaba antes, en 2024 y muy bonito sobre todo porque nosotros antes de crecer hacia afuera, antes de crecer, como yo digo, a lo vertical, estamos creciendo a lo ancho. A lo ancho nosotros nos referimos a la transformación del equipo, a la transformación de los procesos, a ser más eficientes, a buscar maneras de poder ser más competitivos, ¿no? Al final nosotros una cosa que no podemos cuestionar es la creatividad y la calidad.
y todo eso con tiempos de márgenes muy ajustados, al final... ¿Cuánto tardan en hacer muebles para una tienda? Tú me estabas diciendo, por cuestión de días, ya tenían ya cosas preparadas para montar. Eso es algo Sí, diferenciador. Aquí no se puede imaginar uno, y más estando en Canarias, que la insularidad nos afecta. sí. Ustedes son capaces de ello. Sí, al final, o sea, yo creo que parte de ese éxito viene de la experiencia de llevar, pues, como hablábamos antes, casi 40 años. Entonces, pues bueno, tenemos procesos estandarizados y al final nosotros lo que estamos tratando, una aspiración nuestra es estandarizar la calidad. O sea, la calidad no la podemos negociar, es un sello de identidad que nosotros tenemos en 2x2 y que al mismo tiempo tenemos en Gálaga. Y para nosotros, pues bueno, es un reto continuo estar a la vanguardia de lo que va ocurriendo y siempre cumplir las expectativas en tiempo, calidad y forma de grandes cuentas como tenemos en el grupo. A mí me parece curioso que hayan conseguido esa parte de consultoría de negocio interna, la hayan sabido mejorar, ¿no? Porque tú me dijiste que ya habían pasado a digitalizar todo lo que son las fases de construcción y elaboración de, vamos a llamar, muebles para las tiendas, a una consultoría a empresas externas que necesiten de ese servicio, poder consolidarlo. ¿Cómo surge esa idea de negocio? Al final, por intentar, nosotros estamos continuamente intentando ver un poco más allá de la realidad actual. Entonces, nosotros empezamos a detectar que 2x2 tenía una necesidad, que era digitalizarse. Vimos que había un nicho en Canarias de muchas empresas con grande facturación, pero que por el otro lado, pues no tenían una web o no tenían sus procesos internos optimizados. Entonces, a raíz de la necesidad de 2x2, que se crea un poco lo que es la agencia. Y bueno, ahora estamos en esa parte de dar servicio a 2x2, pero al mismo tiempo empezar a trabajar con otros clientes de la misma manera que lo hacemos en 2x2, entendiendo cuál es su necesidad, en qué punto está, a dónde quieren llegar y dándoles un servicio que se adapte a su negocio. Me parece sobre todo interesante conocer el resultado del tema de los stands cuando los montan, pero creo que poca gente ve todo el trabajo que hay detrás. Quería preguntarte qué es lo que casi nadie ve del trabajo de ustedes. Yo creo que el proceso, o sea, nosotros muchas veces hay clientes que quieren realizar un proyecto y lo quieren para mañana. Y yo creo que esa es la parte muchas veces que nos toca a nosotros educar al cliente, es hacerle entender que para que ellos puedan tener una calidad óptima, para que puedan tener un proyecto que les dure durante años, ¿no? Porque al final nosotros cuando diseñamos, no simplemente estamos pensando en el hoy, hacemos proyectos ya pensando un poco a medio o largo plazo, pues que entiendan que todo tiene un proceso y que por mucho que nosotros queramos correr y pues... yo mañana puedo querer ir a Rusia desde aquí y decir, es que yo quiero llegar en 2 horas. La realidad es que ni con un avión de estos de guerra, mínimo vas a tardar 4, ¿no? Pues es un poco el Hay hacerle... una falta de conocimiento, ¿no? ¿Tú dirías que se ha banalizado el concepto de experiencia de marca? No tanto como banalizar, pero sí que es verdad que yo creo que en muchas ocasiones nosotros tenemos la responsabilidad de hacer partícipe al cliente de las diferentes etapas que lleva pues, lo que quieran conseguir, da igual que sea en escaparatismo, da igual que sea en fabricación de mobiliario, ya sea en producir un evento, o sea, como yo te decía antes, nosotros todo lo que hacemos lo hacemos con visión a medio o largo plazo y con una calidad que no se negocia en ninguno de los casos de lo que hacemos. Entonces, creo que un parte de nuestro reto está en que el cliente participe activamente de este proceso para que pueda entender mejor las etapas y que cuando nosotros decimos que es un mes y medio, pero además Trabajo. medido y con datos. Realmente no es bueno, yo creo, no, no, no. Si es un mes y medio, es un mes y medio. Y en un negocio como el tuyo, que ya son más de 50 personas trabajando, ¿crecer más puede ser más peligroso o quedarte como estás? Yo diría que crecer
es innegociable. O sea, considero que las empresas que no crecen de alguna manera están decreciendo o están condenadas a morir. Al final estamos en un mercado que cada vez es más competitivo, donde cada vez hay más empresas, donde las empresas ya no dan un servicio muchas veces solo específico, sino que intentan pues abarcar más servicios. Entonces nosotros estamos en un proceso donde queremos crecer, estamos con una visión de crecimiento, ya no solo como empresa, sino también a nivel profesional, los equipos, y eso es algo que estamos intentando inculcar también dentro internamente a las ¿Qué es lo personas. más difícil para ti a la hora de gestionar cuando ya estás viendo este crecimiento de verdad? ¿Qué es lo más difícil para ti? Yo te diría alinear la visión, ¿no?, que yo puedo tener de aquí a 5 años con el día a día. Al final creo que es un reto que la gente entienda que el día a día, las tareas es importante, pero que estamos haciendo esto por algo más allá de lo que en el día a día se ve. Entonces, alinear a 50 personas a una visión, el transformar una empresa que viene de hacer las cosas de una manera y ese cambio que se está trabajando, yo te diría que es el mayor reto que estoy encontrando, pero también muy contento porque el equipo está asumiendo que el cambio es innegociable y están haciendo una labor fantástica, fantástica, fantástica. ¿Y tú cómo ves Canarias como como sitio impulsor para el crecimiento? ¿Crees que es un freno o crees que te ayuda a, como con la experiencia, a poder crecer? Yo te diría que Canarias tiene esa peculiaridad, esa insularidad que es real, o sea, al final estamos donde estamos, pero yo lo veo realmente como una oportunidad. O sea, al final nosotros a día de hoy no solo damos servicio a empresas de aquí, sino también de Península. Nosotros tenemos sede en Madrid y nosotros, por ejemplo, a día de hoy no estamos trabajando mucho más en Península por una decisión estratégica nuestra. O sea, nosotros estamos consolidando la empresa aquí en Canarias, queremos crecer y asentar muy bien las bases para ya después dar el salto a Península, pero creo que Canarias tiene un montón de oportunidades y si eres capaz de mirar hacia afuera, ver qué se está haciendo en otros mercados y traerlo aquí, puedes estar un paso por delante a lo que se está haciendo a día de hoy. ¿Y tú dirías que con el saber hacer que ustedes tienen y la experiencia que tienen de trabajar desde aquí, puede suponer una barrera para empresas que se dedican al mismo sector que tú, que vengan de fuera? Yo te diría que sí, pero sobre todo a nivel de precio. O sea, creo que al final toda empresa que esté en Península y que venga a dar el mismo servicio que nosotros tiene que desplazar personas, toda la parte de traer la mercancía, al final los portes. O sea, creo que hay barreras, sobre todo en la parte, te diría, económica Económica y también de insularidad, ¿no? Me y de imagino. conocimiento del mercado de Canarias, Ustedes ¿correcto? montan no solo aquí, sino en el resto de islas. Sí. Pero el resto de unidades, ustedes ya saben cómo hacerlo. Tal cual, nosotros de hecho un valor que yo considero que tenemos muy potente aquí en Canarias es que nosotros trabajamos en simultáneo en todas las islas. O sea, nosotros tenemos una campaña, por ejemplo, de Carolina Herrera y se tiene que montar en la primera semana para que pueda estar en todas las perfumerías o todos los puntos de venta de Canarias y nosotros eso lo implantamos en una semana en todas las islas en simultáneo. Entonces, eso No estamos es hablando de una sola tienda, sino no de a lo mejor podemos hacer 300 puntos de venta en una semana. Entonces tenemos un equipo ya especializado y preparado para montar una campaña que es un reto, pero a día de hoy, como comentábamos antes, tenemos como todo muy sistematizado, optimizado y los procesos los tenemos bastante trabajados para que eso se pueda dar. me parece interesantísimo, sobre todo llegar a conocer tanto al cliente, que entiendo que ya que son muy proactivos a los cambios ustedes y que sobre todo se valide mucho. Lo que pasa es que me parece que tu negocio tiene un techo a la hora del crecer con un cliente, sobre todo en una tienda. Y es verdad que el otro día tú me comentabas que ya están diversificando las líneas de negocio hacia el sector eventos. ¿Cómo lo están haciendo? Sí, nosotros esa diversificación la estamos haciendo en una línea toda la parte de eventos, pero también a otro tipo de servicios, como hablábamos antes con Gálaga, en toda esa parte de consultoría, en toda esa parte de datos. Al final, Gálaga, explícame qué es exactamente Gálaga Agency. sí, Gálaga es una agencia, por un lado, de digitalización e innovación
digitalización, por un lado, al final nosotros hemos detectado que el retail cada vez está yendo más a toda esa parte tecnológica, a pantallas, a interactuar. Entonces ya Gálaga desde hace 2 años se viene preparando para dar todo ese servicio y que una empresa que ya confía en 2x2 y que hace una tienda y hace completo, cuando tenga esa necesidad también pueda quedarse dentro del grupo. Claro, porque te están tocando la puerta continuamente, ¿por qué no te lo van a tocar con el resto de líneas de negocio? Correcto, entonces, y algo que yo considero que tenemos muy bueno es que hasta 2026 2x2 nunca ha hecho comunicación externa, no hemos hecho marketing, y aún así nosotros tenemos una media de unos 20, 30 clientes semanales nuevos que entran básicamente por el boca a boca, por el bien hacer del equipo, ¿no? Y toda esa base que se ha ido construyendo, y es verdad que este año, como parte de la estrategia de crecimiento, sí que ya vamos a empezar a comunicar un poco esa parte de decir 2x2 siempre ha estado aquí, o sea, más allá de que no se haya visto, que hemos estado como siempre en la sombra. Que no solo van a trabajar con marcas, con empresas grandes, sino que ustedes son muy pro a empresas ya pequeñas. Un emprendedor que quiera montarse su pequeña tienda de cosméticos o su boutique, ustedes son capaces de darle servicio, no solo están orientados a grandes compañías, ¿no? Por supuesto, y de hecho nosotros, parte de ese reto en el que estamos ahora mismo es pasar de todo ese buen hacer y ese conocimiento a grandes multinacionales o compañías, por ejemplo, como Domingo Alonso, como Vinter, con las que ya trabajamos desde hace años, para cualquier otra compañía escoger ese know-how y trasladarlo. Al final, yo creo que la base está en entender bien las necesidades del cliente. ¿Qué es más difícil, trabajar con una gran compañía o con un chico que está emprendiendo? Yo te diría que es más difícil trabajar con un cliente que no entiende bien lo que está pidiendo. O sea, creo que ahí está el reto. O sea, da igual que sea una empresa grande, pequeña, al final trabajamos con personas y muchas veces el reto está en la persona que tiene una necesidad, pero que la quiere para mañana. Y muchas veces, como te comentaba antes, nosotros tenemos la obligación de explicar al cliente, y ahí te encuentras multinacionales que entienden perfectamente los procesos y que te dicen, oye, es genial, otras multinacionales que te dicen, no, 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 esto es para mañana. Y lo mismo pasa con los pequeños. Hay gente que no termina de entender realmente el proceso y lo que lleva, todo el trabajo que hay detrás de lo que piden, y sobre todo volvemos a lo de la calidad. Nosotros no hacemos un mueble de cualquier manera, de decir, oye, pues para que tú Tienen cuando lo veas. carpintería propia ustedes. Correcto, nosotros tenemos todos los servicios que damos, y tenemos impresión propia, tenemos máquinas para hacer toda la parte de impresión, lonas, todos los servicios que nosotros ofrecemos los tenemos dentro de casa. Cualquier tipo de decoración que alguien necesite, está ahí el grupo 2x2. Está ahí, sí, y sobre todo para nosotros es muy, muy, muy importante que el cliente repita. O sea, nosotros en 2025 cerramos con una tasa de repetición del 87% de los clientes. Eso al final lo que quiere decir es que el trabajo que estamos haciendo está siendo valorado, porque al final muchos de esos clientes acaban repitiendo, y parte de ese reto nuestro está en hacerles ver que el que te pide un espacio comercial y te contrata por eso, explicarle que nosotros también podemos darle un montón de servicios adicionales, porque nos hemos visto en la situación de que hemos estado trabajando con un cliente durante 10 años haciéndole lonas o haciéndole roll-ups. Y un día le dices, oye, que nosotros también podríamos hacerte el mobiliario para... Claro, les sorprende, les explota la cabeza y se encuentra. Y yo he abierto 3 espacios comerciales, pero yo pensaba que solo... Entonces ese es uno de los retos que nosotros tenemos, el comunicar mejor qué es lo que estamos haciendo. Qué interesante. Y también ya ligado un poquito a lo que tú me estás comentando de cara a modernizar esa empresa, ya me da la sensación que estás dejando de hacer que se vea una empresa familiar a ser una compañía, ¿no? Entonces, todo lo que viene a ser ese relevo generacional que te está haciendo que hizo tu padre y que ahora tú estás liderando el día a día del negocio, ¿cómo lo han conseguido? Ese relevo generacional. Claro, me da la sensación que con el relevo generacional que estás teniendo, también hablando a raíz del otro día, la empresa familiar está empezando a ser una compañía Sí. profesional. Ese relevo, ¿no?, hacia algo más profesional, ¿cómo lo están haciendo? ¿Cómo ha sido en este caso
para Julio, ¿cómo ha pasado de tener el negocio tu padre? También estuvo metida tu hermana en el negocio y Sí, ahora tú estás ahí metiendo la empresa como si fuese ya una compañía profesional, una sí. marca. Al final, para mí está siendo relativamente fácil porque vengo con muy buenos maestros. En mi carrera profesional he estado en Domingo Alonso, donde pude aprender muchísimo sobre esa transformación que al final ellos hicieron de empresa familiar a lo que es a día de hoy, que es un monstruo. El poder ver la visión, el cómo lo hacían, a mí también me ha permitido poder tener un montón de herramientas que a día de hoy estamos implantando dentro de 2x2. El paso por lanzadera también me ha servido y por otro lado, por una relación estupenda que tengo con mi padre. ¿Has O sea, tenido que romper alguna forma de trabajar que antes siempre había funcionado? yo te diría que más que una, cientos de maneras. Al final, 2x2 era una empresa que tenía unos procesos y unas maneras de hacer muy arraigados, ¿no? Y el venir para transformar la manera en la que trabajamos, sobre todo para mí es la mentalidad del equipo. Y está siendo un reto, pero la verdad es que estoy muy contento con la transformación del equipo, cómo se están sabiendo adaptar a un cambio continuo. O sea, al final nosotros esto no va de vamos a cambiar en los próximos 2 años y ya después paramos y volvemos. No, no. O sea, el equipo está entendiendo que esto va de todos los meses, todos los días, estar continuamente trabajando en ese cambio y la verdad que muy, muy contento y muy agradecido a todo el equipo por cómo lo están interiorizando. ¿Tú consideras que es mejor gestionarlo como una empresa familiar o como una compañía, Grupo 2x2? Yo te diría que en la combinación de ambas cosas, yo creo que está el éxito. O sea, 2x2 al final es una empresa familiar y no va a dejar de ser una empresa familiar, pero creo que es muy importante coger las buenas prácticas de grandes empresas que lo están haciendo muy bien y cómo traer todo ese conocimiento a 2x2 sin dejar y sin negociar esos valores que vienen arraigados e inculcados por mis padres. Al final mi madre y mi padre han tenido siempre muy, muy claro el decir, oye, nosotros tenemos el deber de hacer bien las cosas. O sea, eso no hay otra manera. Entonces, con eso y esa parte de que yo continuamente estoy intentando aprender, ver cómo están haciendo otras empresas de fuera, pues con ese mix es un poco, yo creo que la clave del éxito. Y ya viéndolo hacia tu sector, Julio, y para ir pudiendo cerrar la entrevista, ¿qué está ahora mismo cambiando en tu sector que muchos no quieren ver? Yo te diría que una de las cosas es ese cambio continuo, o sea, que lo que ayer valía hoy no vale y los clientes están continuamente con nuevas necesidades y creo que eso es algo que si, si tú no estás continuamente adaptándote a las nuevas necesidades del cliente y respondiendo a la demanda de un día para otro, creo que ahí hay un punto que es muy importante. Y yo te diría que el otro está en toda la parte digital. O sea, antes yo creo que se hacían muchas cosas por el conocimiento de una persona, con la opinión, con el yo creo o yo he entendido, y a día de hoy datos. O sea, los datos creo que nos tienen que dar el horizonte en el que trabajar, darte la seguridad y saber, y creo que eso es otro de los retos, por así decirlo, de las empresas, que es trabajar con datos y no con opiniones. Y ya cerrándola a una persona que quiere meterse en un negocio como el tuyo, ¿cuál sería el mejor consejo que le podrías dar para emprender? Para emprender en lo que es el diseño de interior en el mundo 2x2, por así decirlo. Exacto. Buah, yo te diría eh, que tiene que tener mucha humildad para estar continuamente aprendiendo y mucha capacidad de adaptación. O sea, creo que ahora mismo cualquier persona que vaya a entrar en esto tiene que entender que los clientes, un mismo cliente, tiene necesidades diferentes en el periodo de un mismo año y donde en enero le servía, en marzo ya no le sirve, y creo que es clave por parte de cualquier empresa dentro de nuestro sector que entienda eso y que después sea capaz de traducirlo y responder a las necesidades específicas de cada proyecto. Creo que ahí es donde está un poco la clave para que todo funcione bien. Julio, muchísimas gracias por habernos acogido aquí en tu casa.
Un placer, de verdad que un placer y felicidades a vosotros por el trabajo que estáis haciendo, que es espectacular. Gracias. Espectacular, espectacular.